con el hashtag Memoria Activa. A 50 años de la última y nefasta dictadura militar, minuto 1, a partir de hoy hasta el 24 de marzo, vamos a estar en el recuerdo, en la memoria colectiva. Como lo intentó el gobierno de Macri, hoy lo intenta Milei, borrar de un plumazo la memoria histórica que hay que mantener. Porque somos un pueblo desmemoriado muchas veces y chocamos 4, 5, 6 veces con la misma piedra. Y mucho de lo que pasó en la última dictadura militar, sobre todo en el tema económico, hoy sigue teniendo repercusiones sobre todos nosotros. Está Osvaldo Papaleo. ¿Cómo estás, Osvaldo? ¿Cómo te va? Un gustazo, Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias. Que tiene más que memoria activa, súper activa. ¿Cuántos años tenés? Tengo 85. ¿Cuántos años tenías cuando eras funcionario? 35. 35. 50 años. 35. No puedo esconder uno. Eran funcionarios muy jóvenes, ¿eh? Sí, estaba Antonio Cafiero. ¿Cuánto tenía? Lo que pasa que ocurre que ahí se juntó la generación del primer peronismo, Cafiero, Tayana, Rocamora, Ares, Gómez Morales, con la generación nueva de los 17 años de la Resistencia, que hubo una generación de un montón de dirigentes importantes y funcionarios jóvenes. Pero ¿sabés lo que yo sostengo que es bueno este marco emocionante que está acá, que ustedes realizan? Que cuando hablamos de los 50 años hablemos de las cosas reales que motivaron el golpe de Estado. No fue una abstracción que se produjo mágicamente. Una conspiración concreta, y tenemos que hablar de los que conspiraron, los que hicieron posible el 24 de marzo, los que intentaron beneficiarse con eso. Primero, el poder militar, obviamente. Nunca admitió el poder militar real la presencia de Perón desde el 17 de noviembre del 72, nunca admitió realmente, lo vivió como transición, volvió Perón después, fue presidente, los votos. Pero el poder militar conspiró siempre. Y por eso no lo querían, a la NUCE. Obviamente. El poder económico también se sumó a esto. El poder periodístico, los diarios de la época, saludando con editoriales vergonzosas, la prensa, La Nación, la prensa era importante en ese país, La Razón, Clarín, saludando la llegada del proceso, agitando meses antes la opinión también. Todo se había confabulado en esta situación. Y también hablemos, el Poder Judicial. El 90% de los jueces, camaristas y fiscales vino el proceso y se quedaron en sus cargos. Y juraron nuevamente por el estatuto del proceso, apartándose de la Constitución. Con lo cual hay un montón de actores importantes que tenemos que hablarlo, porque eso lo revivimos hoy, para recordar realmente, si no, esto puede ser un rosario de anécdotas personales que no tiene importancia. No. Por eso yo decía, vos fijate lo que hoy representa Martínez de Oz. Carlos Heller habla de las 4M, la primera Martínez de Oz, Menem, después Macri, ahora Milei, con una misma dinámica de plan económico. Exactamente, ¿no? Además, tenemos que ver esos momentos. En la mitad de febrero, en mitad del mes, sectores empresarios hicieron un lockout patronal. Exactamente. Yo siempre digo, el discurso de Perón el 12 de junio del 74, cuando se despide, después, bueno, falleció muy poco después, Perón advierte sobre esta situación. ¿Qué es lo que notó Perón? Empezaba el primer síntoma de golpe, desabastecimiento. Cuando Perón advierte que el ministro Helvar, que le ha hecho firmar el pacto social entre Helvar y Rucci, la situación económica al lado de lo que vimos era próspera, la gente vivía con tranquilidad. Y él era una garantía, inclusive para la burguesía nacional, de un gobierno. Les convenía eso, evidentemente. Perón no vino a transformar la Argentina desde el socialismo. Hizo un capitalismo, vamos a llamar, humano, digamos, era lo que se podía, era su pensamiento. Ni la presencia de Perón los tranquilizó, con lo cual Perón pensó, sin estando yo, que soy una garantía para ellos, toleran la situación y ya están conspirando, hizo aquel discurso que fue una cadena nacional a la mañana y una convocatoria de la CGT para la tarde. Yo también, como nombré a los que conspiraron, hay que nombrar a los leales. La CGT en primer lugar. El 24 de marzo la CGT estuvo al lado del orden constitucional, muchos dirigentes fueron presos, varios de sus dirigentes fueron colocados
en el acta institucional del proceso, con lo cual cada rol hay que merituar y decir, bueno, ¿en qué estamos? Osvaldo, yo le hice discúlpenme que me ponga en primera persona, pero a Isabel Perón, la única entrevista que Isabel Martínez Perón dio, tuve la suerte de poder hacérsela en el año 93 aproximadamente, gobierno de Menem, ¿no? Que fue la última vez que regresó. Y ese día me dijo, yo fui traicionada por propios y extraños. ¿Hubo traición de peronistas? Algo de eso hubo, vamos a llamar deserción de sectores políticos nuestros que se enamoraban de una... Los militares ponían como pretexto la renuncia de la presidenta como un camino para nombrar a un presidente civil constitucional para que siga el proceso político. Nosotros sabíamos que ese era un engaño. La mayoría del peronismo eso lo apoyó, diciendo no, la renuncia de la presidenta no se negocia. Convocamos elecciones en enero de ese año para septiembre del 76. Estaban a la vuelta de la esquina. Exactamente. Y además llamamos en cadena nacional, hablaron Oscar Allende, habló Balbín, hablaron los dirigentes políticos muy importantes, porque tratábamos de atemperar lo que se venía. Nosotros, aclaremos, no fuimos héroes, solo tuvimos consecuencias que debe tener a una actitud de lealtad de los funcionarios que participan de un gobierno que representa una filiación política. No fuimos héroes, pero nos quedamos conscientes de lo que venía. La presidenta también, Isabel Perón no negoció la renuncia, pero sabía que venía la cárcel, estuvo 5 años presa, con enorme dignidad. Las cárceles de aquel momento no es esta cárcel de hoy, digamos. Isabel Perón y todos los que tuvimos detenidos fuimos vejados, torturados, digamos. Era una cárcel del proceso, con las características de una dictadura. Vos estuviste en lo peor, en los centros de torturas de Camps. Osvaldo, exactamente, sí, en el puesto vasco de Don Bosco, en Bernal. Y ahí pudimos ver de cerca cuál era la metodología de esto. Pero yo te agradezco la chance de recordar y además digo a la gente que el 24 de marzo esta vez tiene que ser especial. Yo sospecho, es una sospecha, que algo el gobierno de Milei va a hacer para hacer una provocación cerca del 24 de marzo. Sí. No sé si va a ser un indulto selectivo. Y entonces aclararle a la gente, cuando hablan, yo veo, se hablan de ancianos, estos ancianos que manejaron la dictadura militar son unos asesinos y además, nombremos 2 hechos grandes que lo vivimos todos. En el 79 estuvieron a punto de hacer una guerra con Chile. Exacto. Y en el 82 que hicieron la guerra de Malvinas. Movimientos sin ningún fundamento, demagógicos, sin ninguna validación real, que los llevaron a ser lo que son, digamos. Gente muy despreciable, porque se arrogaron el poder, hicieron planes económicos para empobrecer a la gente y además el resultado no es solamente la cárcel, es el castigo a todo el que ataca el sistema democrático. Hoy hay que reverdecer la resistencia al 24 de marzo, reverdecerla. Totalmente. Estar en la calle, el 24 de marzo llenar las calles, hacer esta memoria, todos llevar una foto de un amigo, de un compañero, desgraciadamente si hay algún pariente de desaparecido, para que la opinión pública no tenga el pretexto de decir yo no lo supe. Obvio, totalmente. Esto es importante. Sí, sí. Vamos a recordar que mostraban, vos hablabas recién de la complicidad de los medios de la época. Un 5 de marzo de 1976, la tapa de los diarios. Mirá, bueno, Clarín anuncia en el plan económico las nuevas tarifas. Protestas porque no citan a la Asamblea Legislativa, era el gran tema del momento. Ahora te voy a preguntar, La Nación, Luder no convocará a la Asamblea. La Opinión también hablaba justamente de la Asamblea Legislativa y de lo que no se daba, y opta el gobierno por una nueva política de shock, un tema económica, cautelosa evaluación de los gremios, decía, Mondelli anunciará un plan económico, La Opinión, y el diario Crónica, que estaba con el tema López Rega y la AAA, que fue otra cuestión nefasta que tuvo el peronismo. Obviamente. ¿No? ¿Por qué hablaban ese 5 de marzo
de 1976 de la Asamblea Legislativa. Porque era el camino a aceptar la renuncia de la Presidenta de la Nación. Ese era el camino. Camino que no, hay que decir la verdad, no lo acompañaron, bueno, no se citó la Asamblea Legislativa. La mayoría de los diputados y los senadores, el peronismo tenía amplias mayorías en las cámaras, amplia mayoría. Perón había sacado más del 60%. 62%, ¿no? Claro, ¿eh? ¿62% había sacado 62% había sacado. En septiembre del 74, 73, perdón. Del 73. Entonces, claro, jugaban con la Asamblea Legislativa y con esa posibilidad. Había quienes venían a la Casa de Gobierno, había un debate interno entre los nuestros, donde todos estaban convencidos de estos militares. Yo te cuento una anécdota dolorosa y la cuento porque es un personaje conocido por la opinión pública. Jacobo Timerman dirigía La Opinión. Sí, sí, obvio. Dirigía La Opinión. Importantísimo. Yo me reúno con él, yo era el secretario de prensa a fines del 75, en diciembre, y me vende la historia del Videla austero, un general profesional, la historia que vendía Videla. Yo le digo, no, me dice, ¿ustedes qué van a hacer? Nosotros vamos hacia las elecciones, mantenemos el sistema constitucional, no aceptamos la renuncia. 1 año y 3 meses después, Jacobo Timerman y yo estábamos en un campo de concentración juntos, presos en el Puesto Vasco. Había ocurrido el caso Greiber, Timerman y La Opinión fueron clausuradas. Timerman, porque ojo, el proceso también tuvo una pátina de antisemitismo, que tampoco hay que ocultar, obvio, que hay que asumirlo. Totalmente. Tenía una pátina de... Entonces, nazis. Timerman fue bárbaramente torturado en el Puesto Vasco, más que a todos nosotros, despreciado y condenado a vivir en una especie de cucha que le habían fabricado, una cosa indignante era. Entonces esa es la parábola de los argentinos. A muchos que hoy juegan la historia de no, capaz que esto puede modificarse, le decimos cuidado. El enemigo es muy, muy sanguinario. Ojo, el enemigo del pueblo tiene características muy graves, no perdona, no es solidario. Hay que ver con mucho equilibrio cómo se desarrolla el tema político. No hay que engañarse. Eso, puede cambiar de cara, pero no cambia la crueldad. Yo veo algunas caras, afortunadamente que no son creíbles, que ya están cambiando el discurso, están hablando de cosas posibles. Pero yo creo que nosotros sí, en eso tenemos que ser, mi generación ya cumplió su rol, las generaciones del movimiento nacional, armar un gran frente político para que esto cambie. El 24 de marzo puede ser el punto de partida, sentarnos con los sectores más diversos, hacer un plan general, tan general que pueda ser abarcativo, que se pueda cumplir, donde esté el centro de la situación en el hambre, solucionar el problema, la vivienda y la salud, temas centrales. ¿Vos el 24 de marzo cómo fue? El 24 de marzo tuve una reunión de 23, ¿no? El 23, sí. Reunión de gabinete, participamos de la reunión de gabinete donde hay un informe del ministro de ESA donde habla de que aparentemente había una negociación con los comandantes en jefe. Es decir, los militares también les decían una cosa, pero preparaban el golpe desde hace mucho tiempo. Pero además hay que aclarar esto. El más sanguinario, Macera. El más hipócrita, la peor persona es Macera. Emilio Macera era el cabecilla del levantamiento con situaciones de soborno hacia la clase política. El peor. Pero los tres se conjuran esa noche de la reunión. Terminamos reunión de gabinete, como siempre los secretarios de Estado estuvimos con la presidenta en el despacho presidencial. Yo lo recuerdo con emociones simples, vamos a llamarle, con emoción esa situación, pero no vislumbrábamos lo que estaban preparando, yo lo digo honestamente. ¿Por qué razón? No esperábamos nunca el helicóptero, la bajada el doctor Julio González la acompañó a la presidenta en ese vuelo, como era habitual, hacia Olivos, pero no lo hizo preventivamente, lo hacía muchas veces, no lo hizo preventivamente porque venía el golpe. No la vimos venir, pero sí lo sabíamos de qué nos esperaba si venía. Nosotros de ahí salimos un grupo grande de compañeros al Ministerio de Trabajo, que funcionaba en ese momento en lo que ahora es el INDEC, en Diagonal Sur y Perú. Nos reunimos, hablamos, ahí nos dimos cuenta que habían cortado los teléfonos, que habían aparecido movimientos militares en torno a la Casa Rosada. Ahí detuvieron a algunas personas, cantamos la marcha como es nuestro rito en el medio de ese estado de nerviosismo y nos fuimos cada cual de diferente lugar a ver
cómo reaccionaba esta situación. Después fuimos encarcelados, todos los que estuvimos ahí, unos 70, en el buque 33 Orientales, en la Apostadero Naval. Después nos llevaron, cuando el acta institucional, algunos fueron a Magdalena, nosotros fuimos a Devoto, después a Caseros, y salimos a fin del 76, la mayoría recuperó la libertad. Bueno, Osvaldo, te agradezco la memoria, te agradezco, me parece perfecto. Yo brego todos los años, terminemos con esta tontería de los actos diferentes. Hay que hacer un gran acto el 24, un único acto. No nos olvidemos, me olvidé de alguien, la sociedad rural celebrando la llegada del golpe militar. Bueno. La sociedad rural. No nos olvidemos de esos sellos que están muy importantes para la vida de los argentinos. El Jockey Club también, ¿no? Bueno, eso, obviamente. Ahí se habrían hecho los enemigos naturales, ¿no? Pero no hay que olvidar de esto y hay que ir para adelante, hay que ir con un frente grande y, como decís vos, hagamos un solo acto. Sí, totalmente. Bajemos banderas, arrollemos discrepancias y marchemos juntos. Total. Osvaldo, gracias. No, al contrario. Un gustazo. Bueno, Osvaldo Papaleo, Historia Viva. Con Osvaldo empezamos hoy este recuerdo, memoria activa, que vamos a estar haciendo todas las semanas aquí como un compromiso que cada argentino tiene que tener con la memoria activa, con la memoria histórica. El macrismo intentó, no pudo borrar, recuerden, ¿no? Incluso con algunos intentos judiciales. Ahora Milei y este nuevo gobierno de derecha intenta. Es importante tener presente la memoria histórica colectiva realmente para que él nunca más siga siendo política de Estado. Gracias, compañeros.